El contenido a explicar se titula Reducción o simplificación de fracciones a su mínima expresión. ¿Cuál es la regla o norma a seguir? La sección comprende nos dice, para reducir una fracción a su mínima expresión, se divide tanto el numerador como el denominador entre el mismo número hasta que ya no sea posible dividir. Este procedimiento, tal como lo dice ahí, se llama simplificación. En otras palabras, es reducir a al mínimo valor a una fracción que tenemos. Tanto el numerador como el denominador queremos que esos números altos queden a valores bajos. De eso se trata la simplificación. Uno de los puntos que nos puede ayudar mucho a simplificar es los criterios de la divisibilidad. La divisibilidad por 2 para saber si este número es divisible por 2, hay que ver si termina en par o en cero. Si se puede dividir entre 3, entonces hay que sumar los dígitos que forman la cantidad y ver si nos da un múltiplo de 3, que son 3 más 3 en adelante, sumándolos. 3, 6, 9, 12, 15, etc. O si queremos dividir entre 5, pues hay que ver si termina en 5 o en cero. También otro detalle que no hay que olvidar es que tanto el numerador como el denominador deben tener lo mismo para ser simplificados. Si vamos a dividirlo entre 2 para sacar mitad, ambos tienen que tenerlo. O sea, a ambos vamos a dividir entre 2. Igual, a ambos hay que dividirlo entre 3 para sacar la tercera parte. A ambos hay que dividirlos entre 5 para sacar la quinta parte, etcétera, según sea el caso. Otro detalle es que cuando uno de los dos, o sea, el numerador o el denominador, ya no pueda dividirse por el mismo número común que hemos tomado, en ese momento finaliza la simplificación. Veamos un caso. En la sección analiza un ejemplo sobre este punto. Tenemos que vamos a simplificar la fracción 6/12. Este esquema nos muestra a través de la sección soluciona cómo hacerlo. Y podemos observar ahí que primero que nada observamos que tanto el numerador como el denominador son números pares, por lo tanto se pueden dividir entre 2 y es por ello que lo hacemos. 6 entre 2 es igual a 3, 12 entre 2 es igual a 6 y tenemos la primera respuesta de la simplificación. Ya reducimos de valores a la primera fracción. Ahora analizamos siempre a ver si es posible seguir simplificando y tenemos que el numerador es un número impar. Por lo tanto, desde ese momento nos damos cuenta que ya no se puede dividir entre 2. Pero tenemos la opción de ver que tanto el numerador, que es 3, como el denominador, que es 6, son múltiplos de 3. Por lo tanto, sí podemos dividirlo entre 3 para sacar la tercera parte de ambos. Y vemos entonces 3 entre 3 es igual a 1. 6 entre 3 es igual a 2. Y tenemos como respuesta un medio. Ya se redujo al valor más mínimo. De aquí ya no podemos pasar. Por dos razones. Una, porque llegamos al valor mínimo. Y dos, porque aunque el denominador se puede sacar mitad, al numerador ya no. Y aún con todo esto, recordar de que el orden de la simplificación siempre tiene que ser primero entre 2 a ambos números, luego entre 3 a ambos números, luego entre 5 a ambos números, según sea el caso. No podemos regresar después de haber dividido entre 3 o entre 5, regresar a dividir entre 2. Eso no es posible. Entonces, por eso la nota nos aclara que hay que dividirlo las veces que sea necesario para llegar hasta la mínima expresión, es decir, hasta que ya no se pueda simplificar. Y otra manera de representarlo es la tradicional, que es la que vamos a ocupar nosotros siempre. En donde tenemos la fracción y acá tenemos que si le sacamos la mitad o dividimos entre 2 al 6 y nos dio 3. Le sacamos la mitad a 12 y nos dio 6. Lo importante es que vamos tachando los números que van quedando simplificados a fin de llegar a esa mínima expresión que ya vimos que era un medio.
Veamos entonces ahora un ejercicio a través de la sección resuelve. Tenemos acá que vamos a reducir la fracción que se nos presenta a su mínima expresión. En este caso, 60/120. Comencemos. Tenemos 60/120. Para empezar, nos damos cuenta que termina en 0 el numerador y el denominador también termina en 0. Por lo tanto, los dos son divisibles entre 2. Entonces vamos a dividir entre 2 tanto al 60 que está en el numerador como al 120 que está en el denominador. Lo dividimos entre 2. Entonces vemos y decimos 60 entre 2. Tachamos y tenemos que la respuesta es 30. Ahora veamos el 120. 120 entre 2, lo tachamos y la respuesta es 60. Ahora analicemos el caso de la nueva fracción, 30/60. Veamos que ambos tengan un número en común para dividirlos. Vemos que también siguen terminando en 0, por lo tanto, todavía podemos dividirlo entre 2. Entonces, lo dividimos entre 2. 30 entre 2. Tachamos 30 y vemos que la respuesta de 30 entre 2 es 15. 60 entre 2. Tachamos 60 y vemos que la respuesta de división es 30. Ahora tenemos otra nueva fracción, 15/30. Si vamos observando, el valor cada vez que simplificamos se va reduciendo, se va haciendo de menos valor, más pequeña la cantidad. Ahora tenemos el caso de la fracción 15/30. Vemos que el numerador termina en 5, por lo tanto ya no es divisible entre 2, es decir, porque no termina en par o en 0. Aunque del denominador sí, todavía es divisible entre 2. Pero como hemos recordado que ambos tienen que ser divididos por un mismo número, entonces descartamos ya dividirlos entre 2 y nos vamos a la siguiente, que es entre 3. Nos damos cuenta que al sumar 1 más 5 es 6, por lo tanto nos da un múltiplo de 3. Y 3 más 0 es 3 en el denominador, por lo tanto también es un múltiplo de 3. Ambos cumplen el requisito entonces de dividirse entre 3 y tenemos la división. 15 entre 3. Tachamos 15 y vemos que 15 entre 3 es igual a 5. Ahora lo mismo hacemos con el denominador. 30 entre 3. Tachamos 30 y vemos que la respuesta es 10. Ahora tenemos una nueva fracción que es 5/10. Analizamos el caso y ahora ya el 5 pues es obvio, ya no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, nos vamos a la otra opción que es si es divisible por 5. Y vemos que si termina en 0 o en 5 es la regla que nos dice los criterios de la divisibilidad y ambos lo cumplen. Por lo tanto, lo vamos a dividir entre 5. Y hacemos la división del numerador. 5 entre 5, tachamos y la respuesta es 1. 10 entre 5, que es el denominador, tachamos el número y 10 entre 5 nos da 2. Entonces vemos que ya hemos llegado a la mínima expresión. No es que nos va a dar todo el tiempo un medio, sino que en este caso eso dio, pero puede ser que en un momento del procedimiento hasta ahí llegue, siempre y cuando ya se cumpla la regla de que si ambos no tienen un número en común para dividirse, hasta ahí termina la simplificación de fracciones. Entonces la respuesta final en este caso fue de que 60/120 simplificado es igual a 1/2. Bien, esperamos haya quedado claro la simplificación de fracciones.